principalmente de la actualidad nacional y geopolítica. Vamos a entrevistar a Jesús Escobar, que ya lo tenemos en línea y le agradecemos, por supuesto, la posibilidad que nos da de poder conocer su opinión respecto de todos los temas que estamos viendo y que, por supuesto, tiene que ver con una realidad que parecía un secreto a voces, que esto podía pasar. En sus alocuciones, en su campaña, lo he escuchado a Jesús Escobar hablando de este tema, de situaciones que podían llegar a cristalizarse si se cristalizaba justamente lo que ha pasado, que es fundamentalmente la presencia de Milei en el sillón de Rivadavia. Lo tenemos ya en línea, lo saludamos. Jesús, buenos días, muchas gracias por atendernos. Francisco El Choco Paz lo saluda, ¿cómo le va? Francisco, ¿cómo te va? Buenos días, gracias por este contacto. Bueno, gracias a usted por poder atendernos. Es interesante para nosotros poder establecer este contacto, fundamentalmente por estos temas que hoy, bueno, nos tienen un poco, por lo menos a mí en mi caso, desde lo estrictamente periodístico, nos tienen un poco más aliviado, no del todo, por supuesto, no del todo, pero un poco más aliviado en materia de consensualidad, de parlamentación, algo que parecía dificultoso, ¿no? Desde que asumió el gobierno de Milei, de que se pudiera disentir en algo, como dijo Carolina Píparo en sus redes sociales hace un rato atrás, quien militó para la campaña de Milei, que no se puede disentir y no se puede consensuar y no se puede hablar con cierto sector del gobierno nacional. No sé si usted tiene la misma percepción respecto de eso, Jesús. Como te escuchaba decir recién, este es un gobierno casi fascista, en donde todo aquel que no opina como el presidente le manda a la policía, le manda a la gendarmería. El objetivo de esto no es otra cosa que instalar en la Argentina un modelo en donde, como el propio Milei dice, como ocurría en 1880, solamente el 15% de la población puede acceder a los derechos básicos. Solo los más ricos van a poder tener acceso a la vida moderna. El 85% restante es que sobreviva como pueda. Ese es el modelo de Milei y ese es el mensaje que día a día nos repite. Me parece que lo que hemos visto en estos 6 meses, como decía mi abuela, son una clara muestra. Para muestra basta un botón, lo decía ella. ¿Qué ha hecho Milei? El ajuste fue exclusivamente sobre el pueblo. ¿A quién llamo pueblo? A los sectores medios, a los trabajadores, a los más humildes. A los más humildes destrozándoles el ingreso con la inflación. No tienen para comer. De 45% a 55% de pobres creció en la Argentina en los últimos 6 meses. A los trabajadores, reduciéndole el poder adquisitivo a través de el tope salarial, y comienza a haber un incremento de la desocupación. Y a las clases medias, metiéndole la mano en el bolsillo a través de los brutales incrementos de las tarifas, de la salud, de la educación y de, por supuesto, ponerle una losa a la posibilidad de aumento de ingresos. En cambio, a los más ricos le sacó el impuesto a la riqueza, le triplicó los ingresos a partir de la devaluación del peso, o sea, del incremento del valor del dólar, y todas las medidas que uno observa que están previendo tomar son de beneficio para los ricos. Ahora, no alcanzaba con lo que ya se hizo, porque se sigue haciendo. Estamos acostumbrados, lo hemos visto en otras oportunidades, esto del sinceramiento de las tarifas o el enfriamiento de la economía o la no emisión. Digo, es más importante la tabla de Excel y que cuadren los números a que se nos muera un pibe, un jubilado, o que no tengan para comer o que no lleguen. Hoy hay según la UCA, la Universidad Católica Argentina, un 55% de pobres, es decir, 25 millones de personas están bajo la línea de la pobreza y más de casi el 20 bajo la línea de la indigencia, incluso teniendo vivienda. Lo hemos dicho en varias oportunidades, son homeless con vivienda, muchos de ellos, ¿no? Son gente que está bajo la línea de la pobreza teniendo vivienda. Imaginemos, ¿no?, aquellos que alquilan. Y estos 25 millones tienen nombre y apellido, sienten, tienen familias, tienen sentimientos y no tienen para comer. No tienen para comer. Ahora, cuando uno observa
a todos los economistas del sistema parece que hubieran sido cortados por la misma navaja. Cuando hablan de ajuste exclusivamente, cuando hablan de equilibrio fiscal exclusivamente, hablan de recortar gasto, lo cual significa o le quito partidas a educación o bajo la jubilación, o bajo la jubilación o aumento las tarifas, le bajo el sueldo a los trabajadores, le saco recursos a los jubilados, no hay más becas para los estudiantes, no hay plata para hacer escuelas, hospitales, rutas. Nunca piensa en el equilibrio fiscal aumentando los ingresos, nunca tocarle un poquito la tasa de ganancia a los súper ricos. Aumentaron tremendamente las tarifas metiéndole directamente la mano a la gente y le pagan escandalosos valores a las empresas transnacionales de gas y petróleo. El millón de BTU se paga en la Argentina como no se paga en ningún otro lugar del mundo. De eso no se habla. De eso no se habla. Milei vino acá a instalar un gobierno para los ricos y hacer una sociedad exclusivamente para los ricos. Por eso hay que frenarle todo lo que se le pueda frenar a Milei. No hay que dejarlo avanzar. Ahora, Jesús, estamos hablando, por aquellos que se van sumando recién, estamos hablando con Jesús Escobar de Libres del Sur, en una charla amena. Para los que no conozcan, Libres del Sur es un partido que tiene ya más de 20 años, con presencia territorial en todas las provincias, tiene un fuerte trabajo en la defensa de los trabajadores y los humildes por el reconocimiento y ejercicio de derechos plenos a todos y a todas. Digo, teniendo presente que Libres del Sur tiene una longevidad de más de 20 años, usted tiene más que eso también incluso, y muchos de los que pertenecen a Libres del Sur y los otros hábitats políticos, digo, ¿no es también responsabilidad del arco político que este discurso neoliberal, libertario, anarcocapitalista y etcétera, una amplia lista de etcéteras, hayan proliferado? ¿No también es un error de la clase política o no lo cree así? Creo que es una gran responsabilidad de los que gobernaron. Eso sí, por eso siempre he estado en la oposición. Es así, no es. Yo digo que el año pasado no ganó Milei, perdieron los que gobernaban, porque ya había un 45% de pobreza. Entiendo. No es solamente del arco político, es exclusivamente de aquellos que sí fueron gobierno. Por supuesto, esa es la responsabilidad. Mirá, yo fui parte del proceso kirchnerista desde el año 2003 al 2008. Al 2008. En el 2008 nos fuimos del gobierno. Ya en el 2006 empecé a plantear internamente qué se estaba haciendo con la energía. Yo soy de Neuquén, vivo en Neuquén, acá, en la tierra de Vaca Muerta, y ya en aquel momento decíamos, la política energética, que es central a la economía y al desarrollo de un país, no es distinta a la que traía Menem. Se están haciendo negocios, no hay un proceso energético tendiente a desarrollar el potencial que tenía la Argentina en beneficio del conjunto de la nación. Eso, cuando se desarrolló en el tiempo, lamentablemente fue así. Nos secaron Loma de la Lata, nos secaron Puesto Hernández, y la nacionalización de YPF llegó tarde. El acuerdo Chevron, del cual yo fui diputado en aquel momento en la provincia de Neuquén, fui el miembro informante en oposición al acuerdo Chevron, que aún hoy no se conoce. Bueno, parte de estas cosas son la responsabilidad de por qué llega Milei. Ahora, eso es pasado. Y a mí no me gusta estar todo el tiempo hablando del pasado. A mí me gusta mirar hacia adelante, y lo que tenemos hoy es el gobierno más cruel y antipueblo y anti-Argentina que ha habido en este país. El mejor ejemplo, lo que acaba de hacer el Ministerio de Desarrollo Social y la ministra Petovelo, que ya tendría que haber renunciado. En un país en donde aumentó en 6 meses el 10% la pobreza, 5 millones de pobres nuevos, estos degenerados tenían 9 millones de kilos de alimentos en Buenos Aires y Tucumán y los escondieron
para no dárselo a los millones de argentinos necesitados de un plato de comida. Una desgracia que le hizo su gente. Siempre pregunto lo mismo a todos los que podemos entrevistar. ¿Por qué cree que se hizo eso? Desde el arco político oficialista lo defienden fundamentalmente con el tema de la corrupción, análisis. ¿Usted por qué cree que hicieron eso esto es de retener mentira. los alimentos? Eso es mentira. Mintió Milei, mintió Petovelo. Se dijo, hay 9 millones de kilos de alimento escondidos. No, no es cierto. No hay 1 gramo escondido. Después, cuando le mostraron la foto con los alimentos, dijeron, no, esos alimentos son para las catástrofes. ¿Pero cómo? Si hubo el temporal devastador en Bahía Blanca y no apareció 1 kilo. Están las inundaciones en el norte y no tienen que comer. Bueno, en realidad fue un acto del subsecretario primo del... Mentira. Fue una decisión política del presidente de la Nación, ejecutada a través de la ministra de Desarrollo Social, Petovelo, negarle la comida a los pobres. Y yo tengo una frase que me la enseñaron mis padres y se la transmito a mis hijos, y quienes nos están viendo seguramente también tienen esa manda. Con la comida no se juega, mucho más cuando hay hambre. Con la comida no se juega. Por eso Petovelo debiera renunciar. Me dan ganas de decir que tendría que ir presa, pero con que renuncie sería un paso moralmente aceptable. Moralmente, ya ni siquiera es inoperancia de gestión, porque ahí hay una decisión ideológica que se da de la mano con la inoperancia con la cual actuó esta gente, cuya crueldad no se puede ni dimensionar. De ser así, Jesús, sería mucho más grave, ¿no? Si es una decisión política y no inoperancia. Alegar inoperancia, bueno, sería causal de pedido de renuncia. Ahora, si es una decisión política, es causal de juicio político. Completamente. Pero todas las cosas que ha hecho este gobierno realmente son causal de juicio político, y que las instituciones y la decisión civil los enviaron al basurero de la historia. Cuando uno observa del tratamiento que tienen las mujeres, el tratamiento que tienen los gays, lesbianas, el tratamiento que tienen aquellos que pasan hambre a manos de estos que gobiernan, realmente lo primero que a uno le surge es que se vaya. Lo cambio de tema, lo llevo al ámbito legislativo con lo que pasó en la madrugada de hoy con el proyecto, la media sanción ya de diputados de la Cámara Baja, con esta nueva reforma previsional que tiene por consensualidad a la UCR, Hacemos Coalición Federal, a Unión por la Patria y varios sectores más. ¿Cómo lo ve? ¿Con qué ojos ve esta consensualidad? No solo el aspecto puntual del proyecto, sino también esta nueva charla que hay entre los distintos sectores. Todo lo que se haga a favor de los jubilados va a contar con mi apoyo, porque es poco. Habría que hacer más, pero bueno, lo que se haga es válido, porque vuelvo a lo que dije antes. ¿Cómo es esto de que hay que hacer ajuste fiscal en la Argentina y en lugar de cobrarle un poquito más impuestos a los más ricos de este país que están teniendo ganancias como nunca antes, la idea del equilibrio fiscal es bajarle la plata a nuestros viejos que ya cobran una miseria y encima sacarle plata de esa miseria? ¿Alguien sabe que en los últimos 6 meses los bancos, o sea, el sector más adinerado del mundo, ha hecho negocios como nunca antes en la Argentina? Como nunca antes. Caputo ha montado un negocio fenomenal, el famoso carry trade. Los grandes grupos de inversión vienen, venden los dólares, los vendieron en diciembre, los cambiaron a pesos, los pusieron en plazo fijo y ahora están volviendo al dólar, y en el medio hicieron miles de millones de dólares con tasas de ganancia que en ningún otro lugar del mundo se podrían haber hecho. ¿Por qué? Porque este gobierno, que es un gobierno amigo de los súper ricos, cuando digo súper ricos hablo de los bancos, les dijo que hagan eso y que le iban a sostener el dólar durante 6 meses. Ese es el gobierno
que le ha llenado de plata los bolsillos a los súper ricos del mundo, sacándole y metiéndole la mano en el bolsillo de los jubilados. Lo continúo en el sistema financiero porque es un tema que tocamos habitualmente aquí en el programa. ¿Qué opinión le merece el pasamano de deuda del BCRA al Tesoro y esta decisión del Banco Popular de China y del BIS, del Banco de Basilea, de eliminarle los swap y la línea de crédito, propiamente dicho, el swap de China y la línea de crédito de liquidez, más que nada, del Banco de Basilea al gobierno nacional? ¿Usted cree que van a dinamitar realmente el Banco Central? ¿Cree que este pasamano de deuda es también una bicicleta financiera, algún negocio? Mirá, al frente del Ministerio de Economía tenés a un financista, no tenés un economista, a un bicicletero, digamos. Entonces, en realidad, están haciendo negocios para ellos mismos. Lo que tendría, o sea, la actitud que ha tenido Milei como jefe de Estado realmente es adolescente cuando uno lo mira desde la defensa del presente y del futuro de los argentinos. Es compleja la situación también en el ámbito comercial. Le pregunto puntualmente por su provincia, por Neuquén, no solo en el ámbito del gas natural licuado, que es un tema muy preocupante por los 40 a 45 millones de dólares que se decidió no invertir y se terminan gastando 500 millones para después volver a tener que gastar los 45 millones para terminar las máquinas compresoras del gasoducto nacional. Digo, ¿cómo está la provincia de Neuquén por estos momentos? ¿Cómo se encuentra en este tipo de cosas? Sabemos que no es una isla fuera de Argentina, pero ¿cómo se encuentra en estos momentos Neuquén? Es una isla. En la macro Neuquén está como nunca. Mes a mes se rompen los techos históricos de producción de gas y petróleo. Casi 400.000 barriles de petróleo por día. Un 11% respecto de 2 meses atrás, una barbaridad. Ahora, 50% de pobreza. Y además están ahora discutiendo para hacer el RIGI y la modificación de la estructura hidrocarburífera, lo cual significa que la riqueza de Vaca Muerta se vaya por un tubo a los Estados Unidos, o a Europa, o a China, o a donde sea, pero que no quede acá. Como te digo, Neuquén tiene una economía que la transforma en una isla en la macro. En cambio, para el ciudadano de pie, para el neuquino de pie, está peor que en cualquier otro lugar del país, porque los costos en Neuquén son los más altos del país. Claro. Acá un alquiler de un monoambiente sale 400.000 pesos. El kilo de asado sale 13.000 pesos. Wow. Esto es Neuquén. Wow. Jesús, y le hago una pregunta por ahí si la tiene. ¿Sabe qué porcentual está aportando Neuquén a la coparticipación federal y cuánto recibe por parte del gobierno nacional? En las automáticas, aunque sea, no digo las discrecionales. No tengo el dato, pero sí te puedo decir de que Neuquén aporta alrededor del 60% del petróleo y el gas que ya resolvió el déficit energético que existía en la Argentina. El año pasado la exportación de hidrocarburos rondó los 3.000 millones de dólares y se prevé para este año que supere los 5.000 millones de dólares, para darte una muestra del aporte que hace Neuquén a la economía del país. Es un número significativo, Prácticamente se está doblando el número del año pasado. Además por lo que se ha invertido. Las empresas que dicen, las empresas hoy, las empresas petroleras, digo, las propias, cuando digo propias me refiero a capital argentino, y las empresas de capital extranjero. ¿Cómo se encuentran hoy en Neuquén? En Vaca Muerta precisamente, pero en Neuquén en general. Las empresas siempre quieren más. Y no está mal, porque el objetivo de ellos es el lucro. El tema es qué hace el Estado. Si nosotros tenemos un Estado moderno, eficiente, que le ponga límites a la ambición empresaria, a la natural ambición empresaria. Yo no estoy en contra ni de las empresas, ni del capital privado y la inversión privada, ni del capital transnacional y las empresas transnacionales. El tema
es si estas empresas vienen acá y hacen lo que han hecho en las últimas décadas y lo que mi ley tiene previsto que realicen, o sea, que saqueen, o vienen, trabajan, tienen su tasa de ganancia, pero después hay un Estado que le pone un límite y en función de proteger a los más débiles, o sea, de diversificar la economía, de crear trabajo, de poner parte de esa renta al servicio de la creación de trabajo y de producir, de achicar la brecha social, o sea, construir escuelas, hospitales, tener jubilaciones dignas, le pone el límite a los poderosos. Jesús, ese es el desafío que tenemos en la Argentina. Si hay un Estado como el que quiere hacer Milei, porque no es que lo quiera hacer desaparecer, ese es un versito, ese es el relato de Milei. Lo que Milei está haciendo es un Estado que le cuide las espaldas y el bolsillo a las grandes empresas. Ese es un camino que tal cual plantea la ley bases, de nuestros recursos se vayan por un tubo hacia el extranjero, o hacemos un Estado moderno que le ponga límites al poderoso, que proteja al débil y construyamos un país con un mercado interno fuerte, o sea, un país industrializado, o sea, un país con trabajo, con gente que tenga acceso a los derechos básicos que cualquier hombre o mujer tiene derecho a tener. Estamos hablando en vivo con Jesús Escobar, de Libres del Sur, en una entrevista muy amena, la primera vez que tengo la oportunidad de entrevistarlo, Jesús, y la verdad que veníamos hace mucho tiempo tratando de tenerla, nos parece muy interesante, pero a título informativo le cuento que le mandan saludos desde Libres del Sur Punta Alta, en provincia de Buenos Aires, le mandan saludos Libres del Sur de aquí de provincia de San Luis también, y Libres del Sur, ¿de dónde? De provincia de Mendoza. En estos momentos se están haciendo una junta de firmas, digo bien, ¿no?, sobre las audiencias públicas por el aumento de tarifas, encabezado por el reclamo por congelar las tarifas de todos los servicios públicos. Esta campaña de firmas para que no sigan incrementando los precios de los alimentos de la canasta básica, la luz y el gas. Parece mentira que volvamos otra vez en la República Argentina a tener que marchar y juntar firmas sobre algo que debería ser un plan quinquenal, Jesús, ¿no? Algo de que, bueno, las tarifas no se tocan, las jubilaciones, la reforma jubilatoria se va a trabajar sobre esto, ¿no? Que quedara en el tiempo y quien le toque provisoria y momentáneamente gobernar, no toque esto que debería ser un derecho humano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Completamente, yo creo que tienen que haber tarifas razonables, no este saqueo que hay hoy, pero además un saqueo que está hecho para garantizar una tasa brutal de ganancia de las grandes empresas. Lo mencionaba recién, el 1.000.000 de BTU se paga en la Argentina como no se paga en Estados Unidos y como no se paga en Canadá, y eso lo ponemos todos y cada uno de nosotros desde nuestro bolsillo, particularmente los más pobres. Una garrafa que es gas, es un asalto a mano armada. Entonces, esto que nosotros hemos puesto en pie, que pronto vamos a presentar los datos y las firmas concretas a los medios de comunicación, a los distintos espacios institucionales a lo largo y ancho del país, de alguna manera busca canalizar este sentimiento que recorre la Argentina y que dice basta de aumentar los precios, bajen las tarifas, porque no hay bolsillo que resista. Es así, o sea, para ponerte un ejemplo, en Neuquén, y debe haber correlatos en el resto del país, pero en Neuquén, una zona fría, pasamos de tener boletas eléctricas, o sea, la factura de electricidad 6.000 pesos a 80.000 pesos. Una empresa, un usuario residencial paga de promedio 80.000 pesos de luz. Ahora vino la primera factura de gas, que pasaron de 3.000 pesos a 45.000 pesos. Vengo de hablar con comerciantes que pasaron de pagar 500.000 pesos a casi 2 millones de pesos. Una empresa, una de las pocas fábricas que hay en Neuquén, pasó de pagar 6 millones de pesos en luz a 29 millones de pesos. O sea, no puede funcionar. Esa es la Argentina real, la que Milei desconoce. Milei no ha visitado ni siquiera en campaña 10 provincias de la Argentina. Entonces, después de un plumazo, te quitan la estafeta postal de un pueblito en Santa Cruz, que si no está la estafeta postal, no hay manera de que tengan comunicación con el mundo. Pero Milei mira a la Argentina desde Olivos,
como muchas veces se ha hecho en este país. Sí, no vienen a decir a los de San Luis, a los de Mendoza, a los de Tucumán, a los de Neuquén, cómo tenemos que vivir desde Olivos. Claro. Piensan que acá tenemos la última escala para establecer la red de subsidios para la tarifa de gas, pusieron la misma escala para la zona media de provincia de Buenos Aires que para Rawson. Eso es Gente que nunca desconocimiento o salió de la displicencia, General Paz, Jesús. por favor. ¿Es desconocimiento o displicencia eso, Jesús? A tu criterio. Cualquiera de las dos. Lo cierto es que los del interior siempre nos joden. Estamos hablando con Jesús Escobar de Libres del Sur en una entrevista muy interesante que queríamos tener y que le queremos brindar el tiempo que se merece una entrevista de estas características. De paso le digo que Luis Mariano Ojeda lo saluda, es el referente a Jesús Escobar. Le estoy escuchando desde la ciudad de Punta Alta, Buenos Aires. Nos escribe por aquí al 11 23 32 66 63. Y por acá le hacen una pregunta, se la traslado. Obviamente ponemos solamente veo lo que son las redes sociales y el streaming. Por ahí salen en el chat algunas barbaridades y bueno, tenemos que irlas filtrando. Y hay gente que convive con otras. Hay que aguantársela igual, ¿eh? No está mal que la gente opine. Totalmente. Yamila pregunta por acá, ¿por qué nunca gobernó la izquierda y por qué no hemos tenido representantes que lleguen al Estado? ¿Es una cuestión comunicacional, una cuestión de publicidad o de no transar con los sectores poderosos? Buena pregunta, ¿eh? Yo creo que la Argentina es un país particular. De hecho, yo evito que me rotulen como de izquierda. Yo en general digo, sí, pasa que los otros están muy a la derecha. Creo que acá lo que hay que hacer es que los argentinos que queremos el bien de la Argentina y del conjunto de los argentinos gobernemos, más allá de los rótulos. Ajá. Porque lo que nosotros, y lo que creo que el conjunto de la población, de las familias piden, no son grandes lujos. Piden tener trabajo, con todo lo que eso significa, de cubrir las necesidades básicas, que tus hijos puedan llegar a la universidad, que si tenés algún problema puedas ir al hospital público y ser atendido, o si tenés obra social que te atiendan bien en el sistema privado, pero que haya salud para el conjunto de la población, que haya jubilaciones dignas. Y para eso lo que tenemos que hacer es una Argentina grande. Una Argentina grande, ¿qué significa? No poner un caño para que nuestros recursos y sus ganancias se vayan al extranjero, sino agregarle valor en donde están esos recursos. O sea, agregarle valor al gas y al petróleo acá en Neuquén, al litio en Salta, en Jujuy, no en España. Ahí es donde hay que hacer las fábricas de las pilas. En el norte del país, acá es donde tenemos que refinar el petróleo, no en Houston. Lo mismo con las frutas en Tucumán o en la Mesopotamia. Ahí es donde tenemos que crear centenares, miles de fábricas. Industria mediana e industria pesada, desarrollo tecnológico, el software, por lo tanto a su vez un proceso educativo que revolucione este país mirando hacia adentro, con un mercado interno grande, con el país que tenemos, población pequeña y una extensión tremenda. ¿Cómo no le vamos a dar importancia al desarrollo y al consumo interno? Milei, ¿por qué hasta está enfrentado con los industriales? Porque no quiere desarrollo del mercado interno, quiere que se vaya todo para afuera, y eso significa, y va a tener como consecuencia, que solo un 15% de la población puede estar incluida, el resto que se joda, como hizo la generación que él reivindica en 1880. Jesús, quiero hacer una pregunta que es un tanto intensa y que por ahí puede tener varios ribetes en cuanto a la respuesta. ¿Es necesaria la consensualidad o un frente amplio para tener gobernabilidad en la República Argentina? ¿Es inevitable? Digo, si uno no tranza, por decirlo en el mejor sentido de la palabra y que se me entienda, por favor, si uno no tranza con otros sectores políticos, ¿no puede gobernar? ¿Esto es así? Yo creo que si uno toma medidas que favorecen al conjunto de la población, van a venir los votos legislativos y van a venir los votos electorales. El problema que tiene Milei, que no ha podido aprobar una ley, es que todas las leyes son absolutamente agresivos para con la población, hasta sus propios, yo te digo,
Hasta Macri se le paran los pelos. Hasta Macri se le paran los pelos, claro, porque es tan agresivo el proyecto de Milei que ya no es que quiere reventar a los pobres, no es que quiere reventar a los trabajadores, no es que quiere reventar a las clases medias, ya quiere reventar hasta los industriales argentinos. El tipo prácticamente parece un tipo que fuera, no sé, israelí o norteamericano, pero no argentino. Esa es la razón por la cual no tiene consenso. ¿Cómo ve bienvenido sea que no tenga consenso. Digo, pero para ganar y gobernar, digo, saquemos a Milei, saquemos fuera de la foto de hoy, teniendo una panorámica más futurista, si se quiere, sin pedirle que haga futurología, porque si no se enoja Adorni que dice que no hace futurología. Digo, teniendo una panorámica hacia adelante, digo, en el caso de Libres del Sur, por ejemplo, para poder hacerse de ser parte del gobierno, ¿es inevitable transar con otros sectores políticos? En el caso del peronismo, ¿era inevitable transar con, por ejemplo, el sector del masismo? En la época de Cristina, con los radicales de Cobos, etcétera, 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 de la Rúa con Chacho Álvarez y Meijide. Digo, ¿es inevitable en la Argentina que se vuelva al bipartidismo o al tripartidismo, por decirlo de alguna manera? El tiempo dirá cuál es la resultante que queda de este proceso histórico, económico, político, social. Lo cierto es que las sociedades son diversas y cada momento político expresa determinados acuerdos de determinados sectores. A mí me parece que lo relevante a la hora de un acuerdo es qué es lo que se acuerda. Por eso le pongo mucho énfasis en que le pongo a este modelo de entrega, a este modelo de miseria que propone Milei, un modelo productivo, un modelo de creación de trabajo, un modelo en donde haya un Estado que defienda al débil, que le ponga límites al poderoso, un Estado presente que piense en la nación estratégicamente y en su pueblo integrado a esa nación estratégicamente. Si no, lo tenemos a Milei, en donde vuelvo a insistir y lo digo porque no es lo que aparece en los grandes medios o en las grandes publicidades del gobierno. Estamos frente a un modelo que solamente le viene a resolver la vida al 15% de la población y que el resto sobreviva como pueda. Esto es lo que debemos impedir y que no trascienda en la Argentina en los tiempos. Jesús, para cerrar, no voy en busca de una titulación, no voy en busca de un título, no voy al golpe bajo, ni a la chicana, ni nada por el estilo. Es una pregunta directa desde el punto de vista periodístico y que suelo hacerle a la mayoría de los entrevistados. En la mayoría de los casos se enmascara o se maquilla esta pregunta sobre la continuidad del gobierno de Milei. A mí me gusta ser un poco más directo porque me parece que merecen mi respeto los entrevistados. ¿Usted cree que el gobierno de Milei llegará a cumplir su mandato o cree que la ciudadanía no le va a permitir este proceso de ajuste por shock? Espero que la ciudadanía no se lo permita. Clarito, ¿no? Claro y concreto, claro y concreto. ¿Usted cree que la ciudadanía no se lo va a permitir o espera solamente que no lo haga? Espero y lo promuevo democráticamente, pero lo refiere la propia Constitución. Acá hay una agresión sobre la nación argentina y sobre su pueblo. Tenemos a un invasor en el sillón de Rivadavia. Tenemos a un invasor. Jesús, agradecerle estos minutos, la verdad que ha sido muy enriquecedor, agradecerle a su equipo de prensa también que gentilmente ha estado con nuestro corresponsal en la provincia de Buenos Aires, Luis Alderete, gestionando esta entrevista y le agradecemos que se haya tomado estos minutos dentro de su agenda para poder expresarse de manera federal. No somos el medio más grande, pero sí tratamos de ser uno de los más federales, de llegar a cada pueblito, lo que otrora hacía la televisión pública o la radio nacional, que aparentemente pueden llegar a sufrir en los próximos días un avasallamiento de esta terapia de shock que está implementando el ajuste de Milei. Muchísimas gracias, Jesús, por estos minutos. Bueno, el agradecido soy yo, un abrazo muy grande para vos, también un reconocimiento a tu equipo de producción y un cariño muy grande a todos los que han saludado, a todos aquellos que han criticado también, y los abrazos del corazón. Muchas gracias por esta comunicación.
Muchísimas gracias. Ahí lo teníamos a Jesús Escobar de Libres del Sur con esta charla tan interesante, una charla muy interesante y que nos lleva a pensar desde otro punto de vista lo que fundamentalmente traen a colación las distintas voces de la política argentina, en tiempos en que no se puede criticar, no se puede decir nada, porque las redes sociales se ponen abarrotadas de gente que se molesta cuando uno critica, como por ejemplo lo que fue ayer el momento desagradable que vivió nuestro compañero Sergio Gutiérrez en el Congreso de la Nación, por decir que le parecía que en cualquier momento podía llegar a salir fundamentalmente el dictamen, en realidad la media sanción de lo que era la movilidad jubilatoria, la nueva movilidad jubilatoria presentada por radicales y por peronistas, y una persona se le puso cerca y estaba como vigilándolo o acompañándolo en todo lo que fue la transmisión que tuvimos con nuestro compañero Sergio Gutiérrez, corresponsal de SDN en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más precisamente en el Congreso, que es su especialidad. Y hablando de especialidad,